Hola, mi nombre es Lorena Zambrano y el de mi compañera es Grilise Pérez Pay, y hoy le vamos a hablar sobre el tema movimiento estudiantil, propuestas sociales y repercusión de acción colectiva. No se los vamos a permitir. Ellos son 8, pero nosotros en las calles somos muchos más. Hola, buenas tardes. ¿Tú sabes acerca del movimiento estudiantil? Muy buenas tardes, me gustaría saber para qué sería. Ok, gracias. Con nosotros te darás cuenta. El movimiento estudiantil en Colombia ha sido un pilar de la protesta social, actuando como un catalizador para el cambio y la reivindicación de derechos en diversas épocas. A lo largo de la historia, este movimiento ha correspondido a situación de injusticia y desigualdad, utilizando un amplio repertorio de acciones colectivas que van desde manifestaciones pacíficas hasta movimientos más disruptivas. La obra de Mauricio Archila Neira ofrece un análisis exhaustivo de esta dinámica, explorando cómo los estudiantes han articulado sus demandas dentro de un contexto político y social cambiante. A través de sus luchas, el movimiento estudiantil ha basado no solo en mejorar las condiciones educativas, sino que también influir en el panorama más amplio de justicia social en Colombia. El movimiento estudiantil en Colombia ha sido un fenómeno social y político de gran relevancia. A lo largo de la historia de su país, su evolución puede ser entendida en 6 periodos significativos, cada uno marcado por distintas dinámicas sociales, políticas y educativas. Los primeros pasos fueron en el 1909 y 1929. El movimiento estudiantil en Colombia tiene sus raíces en el contexto de modernización y urbanización de los inicios del siglo XX. Aunque ya se había manifestado algunos estudiantes durante ese periodo, del periodo colonial, en esa época es cuando se vuelve más visible. Los estudiantes de los colegios mayores y universidades comienzan a cuestionarse y a preguntar acerca de la enseñanza y empiezan a exigir reformas educativas. El periodo es crucial, ya que los estudiantes también participan activamente en los eventos políticos, como la renuncia del presidente Rafael Reyes en el 1909, demostrando su creciente influencia en la política nacional. Visibilidad oscilante. En el año 1930 hasta el 1945, durante ese periodo, el movimiento estudiantil se torna más visible y organizado. Los estudiantes se articulan en la toma de demandas como la democratización y la educación, y la amplia a los accesos educativos y superiores. La universidad se convierte en un espacio de debate político donde los estudiantes empiezan a tomar decisiones. La resistencia democrática de 1946 a 1957, el contexto de violencia bipartidista y la lucha por los derechos civiles convierten a los estudiantes en defensores de la democracia. Las movilizaciones estudiantiles se centran en resistir el autoritarismo y exigir una educación que responda a las necesidades del pueblo. Este periodo es fundamental porque sienta las bases para una movilización estudiantil más organizada y efectiva, que busca no solo reformas educativas, sino un cambio más amplio en el sistema político del país. La radicalización contra bipartidismo de 1958 a 1974. La radicalización del movimiento estudiantil se intensifica en este periodo. Los estudiantes, en su mayoría de universidades públicas, adoptan posturas más críticas hacia el Estado y su estructura de poder. Hacia el movimiento popular de 1957 y 1997, en este periodo el movimiento estudiantil busca conectar con las luchas sociales amplias. Los estudiantes involucran en movilizaciones masivas que incluyen solo a estudiantes, sino también a trabajadores y comunidades. La lucha por la educación inclusiva se centraliza contra otras demandas sociales, ya que se refleja un giro hacia el enfoque más popular y racionalista. A pesar de los desafíos, este periodo se caracteriza por una creciente solidaridad entre los sectores sociales. La crisis y recomposición. En el año 1991 hasta el 2011, el movimiento estudiantil enfrenta una crisis organizativa y representativa.
Sin embargo, en el año 2011 los estudiantes inician a protestas masivas contra el proyecto de la ley 112 que buscaba la reforma de educación superior. Las protestas sociales son manifestaciones colectivas que surgen como respuesta a situaciones de injusticia, desigualdad o insatisfacción. Insatisfacciones con las políticas públicas y el gobierno. Estas movilizaciones pueden adoptar diversas formas, incluyendo marchas, huelgas, bloqueos y preocupaciones. Se caracterizan por la participación activa de grupos organizados, movimientos sociales y ciudadanos en general. Causas de las protestas sociales. Las protestas pueden organizarse por múltiples motivos, que van desde los problemas económicos como el documento de impuestos o la falta de empleo, hasta las cuestiones de falta de políticas sociales y la corrupción, la discriminación y la falta de los derechos humanos. En muchos casos estos son los movimientos. Son el resultado de la acumulación de descontentos que se identifican a través de hasta convertirse en un fenómeno masivo. Los repertorios de acción colectiva. Los repertorios de acción colectiva son las estrategias que los grupos utilizan para expresar su descontento y exigir cambio. Esto puede influir en ocasiones pacíficas como manifestaciones y asambleas, así como formas más discutidas como bloqueos de carreteras o huelgas en generales. En la era digital también han incorporado nuevas formas de protestar a través de redes sociales y plataformas en línea, lo que permite una mayor organización. Causas ejemplares. A lo largo de la historia ha habido numerosas protestas que han marcado un hito en diferentes sociedades. Por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960 buscó imponer fin a la segregación radical del movimiento estudiantil del 68. En México exigió democracia y libertades y más creciente del paro nacional en Colombia en el 2021, que fue una respuesta a la reforma fiscal propuesta por el gobierno. Impacto y consecuencia. Las protestas sociales pueden tener un impacto significativo en la política y la sociedad. Pueden ser un resultado en cambio legislativo, reformas políticas o inclusión en la renuncia de líderes. Sin embargo, también pueden generar reacciones adversas por parte del Estado, que puede optar por reprimir manifestaciones y la respuesta gubernamental a las protestas. Desafíos actuales. Hoy en día las protestas sociales enfrentan desafíos propios y complejos. La pluralización política empieza con su uso abusivo del poder por parte de los gobiernos. Son dificultades que enfrentan movimientos sociales. Además, la pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma en que se organiza y se lleva a cabo esas movilizaciones. En conclusión, la propuesta del movimiento estudiantil en Colombia refleja un compromiso profundo con la búsqueda de una educación de calidad y una sociedad más justa. A lo largo de su evolución, los estudiantes han demostrado una capacidad notable para adaptarse a los desafíos y responder a la injusticia, convirtiéndose en una voz crítica en el debate sobre políticas públicas. A medida que enfrentan nuestras realidades y desafíos, la historia del movimiento estudiantil. Muchas gracias. Y esperamos que con esto hayan aclarado algunas dudas que tenían acerca de qué es el movimiento estudiantil. Así fueron las marchas en Cali por las reformas 18 de marzo de 2025.我的那颗心有一种满面